Probablemente varios de ustedes me conocen. Yo soy el nuevo subdirector docente y básicamente les voy a contar un poquito de qué se trata esto. La idea de esta charla es obviamente interiorizarlos mucho más asociado a lo que vendría siendo una de las vías de titulación, que es pasantías. Me imagino que la mayoría de ustedes están en cuarto, quizás algunos ya en quinto también, pero están pensando, ¿cierto?, en qué vía de titulación van a querer al pasar a quinto año. Y en ese sentido, esta charla se va a enfocar en estabilidad, independiente de que pueden obviamente acudir a las charlas de mañana o pasado, que también van a tener información sobre las otras vías de titulación. Los que vayan entrando, cuidado con el micrófono. Así que nada, bienvenidos. Particularmente va a ser el profesor Rafael Cereceda quien les va a dar esta charla. Obviamente él es el que coordina y maneja todo lo que tiene que ver con los cursos de pasantía. Bueno, yo por mi lado tengo harta experiencia en el curso, he dado por varios años el curso, entonces también puedo aportar en ciertas cosas, ¿cierto? Pero la idea es un poco interiorizarlos y que resolvamos todas las dudas que tengan asociados a lo que implica tomar esta vía, lo que implica realizar, ¿cierto?, la defensa de título, dando el curso de pasantía, haciendo un proyecto de ingeniería en una empresa, y todas las dudas que tengan obviamente asociado a todo el proceso desde el punto de vista de antes de tomar el curso, tomando el curso y posterior. Ahora, sí hay que tener en cuenta que lógicamente esta charla se enfoca particularmente en lo que es el curso de pasantía, ¿cierto? Y no tanto en la defensa. Puede que tengan algunas preguntas asociadas a eso, pero la idea es que se concentre esta charla en lo que vendría siendo el proceso asociado al curso de pasantía. Lo mismo va a ser para la vía de titulación de Startup School y obviamente la articulación con Magister. Así que bueno, con eso los dejo con Rafael para que nos pueda obviamente hablar sobre esta vía de titulación. Genial, muchas gracias Francisco. ¿Cómo están todas? ¿Cómo están todos? He recibido un montón de correos haciéndome preguntas respecto de la pasantía. Primero, un mensaje al inicio. Esta charla está siendo grabada, por lo tanto, se va después a compartir el link o el material para que todos puedan acceder a él, de tal forma que no haya problemas de comunicación. Los que no vinieron a la charla, si ustedes saben de algún compañero o compañera que no pudo venir, van a tener el material, ¿ya? Al final de cuando ya comente varias cosas, les voy a dejar mi correo ahí, pero partir diciendo que el principal correo de consultas respecto de las pasantías es pasantías.fic@uai.cl, ¿vale? Ahí lo dejé, lo puse con tilde, pero es sin tilde. pasantías.fic@uai.cl. Bien. A ver, vamos a partir por el comienzo, por el principio, por el inicio. ¿Por qué la universidad decide hacer un programa de pasantía? Este programa de pasantía parte por allá por el año 2017, aproximadamente, fines del 2016, entiendo, 2017, con la idea de que ustedes puedan obtener experiencia laboral y puedan entrar a cualquier trabajo al que se enfrenten una vez que se titulen con al menos 4 meses, 5 meses de experiencia. Eso los posiciona de forma inmediatamente un paso más adelante que cualquier otra persona que salió de cualquier otra carrera que no se haya hecho pasantía. La práctica profesional, si bien es una experiencia, pero es difícil como adquirir las horas de vuelo suficientes como para decir, sí, yo trabajé en una empresa, ¿ya? Es solamente una mini experiencia, algo muy colocado, muy puntual. Hay que pensar que una pasantía se espera que sea un semestre completo. Bien. Y en ese sentido, contarles que la pasantía busca que un estudiante haga un proyecto de ingeniería dentro de la empresa en donde entró a trabajar. ¿A qué nos referimos con esto? Usted
ustedes deben, y ya vamos a como desmenuzar esto, ustedes deben ir a una empresa. Nosotros tenemos un listado de como 500 empresas en convenio, una empresa en convenio o una empresa sin convenio, pero deben gestionar el convenio, ya vamos a hablar del convenio, y deben desarrollar en el lugar en donde trabajen un proyecto, de inicio a fin, un proyecto capstone. Y cuando hablamos de inicio a fin, es de verdad de inicio a fin, o sea, desde el por qué es necesario desarrollar este proyecto hasta una prueba empírica del que el proyecto surte efectos en la línea de lo que ustedes manifestaron en su análisis inicial. Y eso no es muy diferente de lo que hicieron en Capstone Project. Sin embargo, ahora se hace de forma individual. ¿Ya? Entonces, hoy día estamos en mayo del año 2023. Para fines de julio del año 2023, ustedes ya deberían estar trabajando en una empresa que ustedes saben que esa empresa tiene convenio, y si no tiene convenio, ya estar gestionando el convenio. ¿Cómo se gestiona el convenio? A través de un correo electrónico que coordina Sandra Rojas, que está aquí presente, que es un poco mi mano derecha en esto de las pasantías, que es partnersfic@uai.cl. Entonces, ustedes postulan a una pasantía en una empresa y hay que ser bien específico en el sentido de decir a la empresa, mire, yo voy a venir a trabajar acá con ustedes, pero debo desarrollar un proyecto de ingeniería. ¿Qué significa un proyecto de ingeniería para nosotros? Significa que ustedes deben aplicar todo lo o la gran mayoría de las cosas, o las cosas más core, más importantes que han aprendido dentro de su carrera universitaria, para desarrollar y gestionar un proyecto. Cosas como, si ustedes están en industrial, operaciones, procesos, etcétera, etcétera, etcétera. Si es que usted estudia informática, seguridad de la información, desarrollo de software, infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Y así. Cada carrera debe mostrar en este proyecto todo lo que ustedes aprendieron, básicamente. Los estudiantes no pueden hacer una pasantía de un proyecto, o no pueden hacer un proyecto de algo que no sea su carrera en sí. No pueden. Porque al final la pregunta es, espérate, tú estudiaste no sé cuántos años para ser ingeniero industrial, para ser ingeniera informática, y ahora estáis tratando de titularte de ingeniero en energía. Eso no tiene ningún sentido. Ustedes deben hacer este proyecto para esta carrera en particular, ¿ya? Independiente de la mención. Ahora, si usted tiene, por ejemplo, ingeniero civil industrial con una mención en BI o en gerencia TI o en gestión de datos o en cosas de esas, usted puede orientar su proyecto hacia allá, porque tienes conocimientos que te permiten usar esas herramientas para solucionar el problema que se te plantea. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la dinámica? Ustedes van, buscan una empresa, entran en un cargo dentro de la empresa, un cargo de practicante, de pasante, con pocas responsabilidades, mucha pega operativa, lo más probable. Y tienen dos alternativas. O les dicen, oye, mira, aquí hay un problema, o bien ustedes detectan, basado en el análisis de los números, en la experiencia que ustedes van a estar viviendo, que hay una mejora por hacer, ¿ya? O que hay una oportunidad para mejorar algo. Ese algo tiene que tener el tamaño suficiente, y ahí es donde entra la segunda pata, que es que ustedes van a estar acompañados de un profesor de pasantía, profesor de un curso de pasantía. Ustedes tienen que hacer un proyecto suficiente como para poder demostrar lo buenos ingenieras o ingenieros que son. Entonces, de aquí a fines de julio, todos los que hagan pasantía deberían ya estar con una empresa. Si no es así, la recomendación, y voy a ser súper enfático en esto, y aquí me apoya el profesor Francisco Duque, el profesor Samuel Varas, que es el director de docencia de la facultad. Si usted al 31 de julio no tiene una empresa,
piense en congelar el semestre. ¿Por qué? Porque si no, su proyecto no va a tener la madurez suficiente al final del semestre para poder defender. Y ya nos vamos a meter en esa menudencia. Ustedes entran a la empresa, digamos, hagamos el camino feliz. Ustedes entran a la empresa a trabajar, encuentran un proyecto a realizar, comienza el curso de pasantía. No sé, Nati o Jimé o Sandra, ¿cuál es el primer día del segundo semestre? Toman el curso de pasantía. Ojo, esto es súper importante, deben tomar un curso de pasantía. El profesor de pasantía valida su proyecto en esos primeros 15 días. Les dice, sí, este es un proyecto de pasantía, usted puede desarrollar este proyecto. Y ustedes avanzan con ese proyecto. O bien, les podría decir, hay que hacer algunas mejoras, hay que mejorar esto, hay que mejorar esto otro, esto no está bien definido. O bien el proyecto no vaya a lograr hacerlo en este semestre, o bien el proyecto es muy chico, tenemos que ampliar el alcance. Y después de eso, ustedes van a ritmo de lo que el profesor les vaya pidiendo y según el sílabus que está disponible y que les podemos compartir. Van a tener que hacer presentaciones de avance respecto a su proyecto, van a tener que hacer un informe final y ese informe final va a la Comisión de Defensa. Van a tener que, además, van a recibir evaluaciones de desempeño por parte de sus supervisores en la empresa y esas evaluaciones de desempeño nos las van a hacer, se nos hacen llegar a nosotros para que les pongamos la nota, porque tiene una ponderación dentro de la nota del curso. El curso se aprueba con 4, como cualquier curso. Sin embargo, hay ciertos requisitos bastante importantes. El primero, el informe final tiene que tener una nota mínima de 4.5. ¿Y por qué hacemos esto? Porque queremos que los informes tengan un nivel mínimo más alto que lo habitual. ¿Ya? La nota obviamente de aprobación es un 4, pero el informe tiene que tener de un 4.5 para arriba. Y ese informe se construye durante el semestre, en base al feedback del profesor, en base al feedback del supervisor, en base a la conversa con otros profesores que tú creas que te podrían ayudar en tu proyecto. En este punto, en la pasantía, tú tienes a toda la facultad como apoyo. Tú puedes recurrir a cualquier profesor para hablar del proyecto, para que te ayude en criterios, en ideas, en libros, en estudios que puedas ir haciendo, para ir tomando los criterios necesarios para poder ir haciendo que este proyecto madure como corresponde a lo que se espera de una pasantía. Entonces, vuelvo a resumir para atrás. Estamos en mayo, de aquí a fines de julio, ustedes ya deberían estar trabajando en una empresa, con todo lo que eso implica. Ya vamos a explicar lo del convenio, ya vamos a explicar lo del seguro, ya vamos a explicar varias cosas de eso. En la toma de ramos del segundo semestre, ustedes deben tomar el curso de pasantía. Una vez que toman el curso de pasantía, deben hacerse asesorar por su profesor y presentar el proyecto que ustedes piensan que podrían hacer. Una vez que el proyecto es validado por el profesor da su ok, ustedes siguen avanzando. Si no, iteran y mejoran el proyecto. Si a fines de agosto ustedes no tienen un proyecto de un nivel de madurez suficiente y que el profesor les haya dado el ok, de nuevo, la recomendación es congelar, porque al congelar básicamente no pagas el semestre y partes una pasantía el primer semestre del año 2021. ¿Vale? Muchos dicen, pucha, profe, es que yo me quiero titular y la cuestión. Chiquillo, yo me demoré 9 años en sacar la carrera, o sea, esperar un semestre más no hace tanta diferencia, sobre todo si te estás ahorrando un semestre que estáis cursando, porque si tú insistes en hacer un proyecto que no es válido, el profesor te va a reprobar y ahí sí vaya a perder el semestre. ¿Vale? Y nosotros tenemos el mandato de que no podemos aprobar ningún proyecto que no sea propendiente a aprobar una defensa. La única razón por la cual tú podrías reprobar una defensa es porque explicaste mal y defendiste mal el buen proyecto que hiciste, pero el proyecto ya es correcto, ya está bueno, ya es de un nivel suficiente. ¿Vale? Eso. No sé, Francisco, no he podido mirar el chat, no sé si hay algunas preguntas como que se repiten que podamos explicar para todos. Han salido hartas preguntas, no salió ninguna que se repita, pero yo he ido contestando. Así que dale nomás. Ya. Genial. Hay varios, a partir de este camino como central, como camino feliz,
en donde tú tomas una pasantía, el proyecto es válido, entras a la sección, el proyecto lo validas con el profesor, el proyecto es válido, empiezas a hacer madurar el proyecto, a avanzar, a plantear las soluciones, o a plantear planteas el problema, planteas el objetivo, ¿cierto? Después planteas las soluciones las desarrollas y las implementas y obtienes números positivos y cumples el objetivo hasta llegar a una conclusión de aprendizaje final, haces tu informe y apruebas la pasantía. Ese es el camino feliz. Hay algunos momentos en donde te puedes ver un poquito enredado o enredado, ¿ya? Y son preguntas que aparecen típicamente y que ustedes se ponen muy nerviosos, pero porfa, traten de tomar esto con calma. Todavía estamos a buen tiempo, estamos a buen momento para que ustedes logren hacer un buen proyecto. ¿Qué es lo que sí hay que hacer? Uno, esto no garantiza un buen proyecto, pero sí ayuda un montón. Hagan una pasantía en un lugar en donde no solo ustedes sepan que los quieren para trabajar, sino que es donde ustedes sepan de forma fehaciente que van a poder desarrollar un proyecto. Típicamente, hablen con sus compañeros de las generaciones anteriores. ¿Cuáles son las empresas buenas para hacer una pasantía? Tenemos varias, ¿ya? Tenemos varias. 2, el convenio. Ustedes pueden hacer una pasantía en una empresa que no tiene convenio, en donde nunca nadie ha hecho una pasantía. Sí, lo puede hacer, pero esa empresa tiene que gestionar un convenio con la universidad. ¿Por qué? Porque cuando la empresa hace un convenio con la universidad, se está comprometiendo con el aprendizaje de ustedes, con el acompañamiento de ustedes. Ahí dice que la empresa les va a poner un supervisor, y ese supervisor va a estar a cargo de que ustedes puedan desarrollar de buena forma, de la mejor forma posible su proyecto pasantía. Van a tener acceso a la información, van a tener permisos además para acceder a la universidad en los momentos en que la universidad lo necesite. Y así también un convenio es como un mutuo acuerdo, básicamente, y así también la universidad se compromete a que los va a estar apoyando, a que les va a poner un profesor coach que les ayude, que les dé retroalimentación respecto a su proyecto, y un profesor no cualquiera, profesores que tienen mucha expertise en el mundo laboral, tenemos exgerentes, o gerentes actuales, personas que han trabajado en múltiples industrias, y tenemos pasantías de Arica a Punta Arenas, ¿ya? O sea, si ustedes se quieren ir a regiones a hacer su pasantía, es posible. Ustedes quieren hacer una pasantía fuera del país, también es posible, ¿ya? Y hay mecanismos para que así sea. Entonces, encárguense de encontrar un buen lugar. Esa es responsabilidad de ustedes. Encárguense de buscar un buen lugar en donde tengan un buen supervisor y que ese supervisor les dedique tiempo y esté interesado en que a ustedes les vaya bien. En esa medida van a poder dar un paso grande en términos de la calidad del proyecto, ¿ya? Y después de eso, tengo una empresa con convenio o con convenio en tramitación. Lo primero que tienen que hacer es entrar a un sitio web que se llama GestiónFIC, gestionfic.uai.cl, e inscribir su pasantía, ¿ya? Ustedes van e inscriben su pasantía. Nosotros, esa pasantía la vamos a tomar y el sistema mismo va a validar que el supervisor sea quien dice ser, es decir, es como cuando validan un correo. Entonces ustedes inscriben al supervisor, se le manda un correo al supervisor y el supervisor acepta ser el supervisor de ustedes, y con eso la pasantía en términos administrativos queda inscrita. En términos académicos es el curso de pasantía el que tienen que tomar. Entonces tienen las tres patas, tienen el trabajo en la empresa, tienen inscrita la pasantía en gestionfic.uai.cl y tienen el ramo inscrito. Nos pasó, créanme que somos insistentes en esto porque nos pasó, estudiantes a fines de marzo que no habían inscrito el curso y casi perdieron el semestre completo porque no tenían inscrito el curso, y nosotros no podemos andarlos persiguiendo, ¿ya? Este es el curso en donde mayor responsabilidad se les pide a ustedes desde mi punto de vista. Ustedes son los encargados de encontrar el trabajo. Ustedes son los encargados de encontrar el proyecto. Ustedes son los encargados de recurrir a sus profesores guía o de recurrir a profesores dentro de la facultad para resolver dudas.
Ustedes son los encargados de conseguir las cosas dentro de la empresa. Ustedes están a cargo de su proyecto. No es muy distinto a eso. Entonces, tómenlo como que este es el proyecto más importante de su vida hasta ahora. Este es el proyecto en que nunca se van a olvidar. Nunca se van a olvidar. En mi caso personal, está Samuel Varas por acá. Samuel Varas fue mi profesor de mi título, en mi caso. Y yo nunca me voy a olvidar del proyecto que hicimos juntos. ¿Ya? Porque es un hito muy, muy importante dentro de la carrera de cualquier persona universitaria. Entonces, tómenlo como tal, sean responsables, ténganle cariño a su proyecto, pónganle ganas y, por supuesto, nosotros vamos a estar acá. Está aquí la Nati, está la Jime, está la Sandra, está Francisco, estoy yo, para ayudarlos, para apoyarlas, para estar para ustedes en caso de que tengan cualquier duda. Hay un tema bien importante dos temas que quiero tocar de forma importante, valga la redundancia. Uno, usted no puede trabajar dependiente o en donde un familiar directo esté relacionado con el trabajo que usted está haciendo. No se puede. No puede ser tu viejo, tu tío, tu primo, tu abuelo, no puede ser ni tu jefe, ni tu supervisor, y por lo tanto no puede estar sobre ti en ningún rango. O sea, si él es el dueño de la empresa, no puede ser. Ojo con eso. Y esto lo decimos porque han llegado las consultas. No se puede. Bien, y eso es solamente para que ustedes puedan tener la libertad de hacer un proyecto sin tener la presión del familiar de tener que cumplir también con la familia. Y eso es complicado. Queremos sacarles ese estrés. Ese estrés no va a existir en esta ocasión. Distinto es en Capstone. Entiendo que en Capstone se permite hasta cierto punto tener familiares cercanos para desarrollar ese proyecto. En este caso, no. ¿Ya? Y lo segundo son las pasantías para estudiantes que tienen una doble titulación. Para las dobles titulación no va a bastar con que el profesor de pasantía valide el proyecto. Ese proyecto lo debe validar el director de cada una de las dos carreras de las cuales tú eres estudiante. Es decir, si tú eres estudiante de bioingeniería y además estudiante de, no tengo idea, de mecánica, entonces Paula Rojas tiene que validar tu proyecto, Thomas Ledger debe validar tu proyecto, para que el profesor de pasantía dé el ok. Y eso tiene que hacerse dentro del mes de agosto. Y cualquier pasantía que no esté de doble titulación, que no esté validada por los directores de carrera, nosotros no podemos dejarlas pasar. Y no podemos dejarlas pasar porque después en la defensa tú tienes que defender ambas carreras. Y es complejo en algunas ocasiones encontrar proyectos que sean válidos para ambas carreras. ¿Vale? Entonces, esas son las dos ideas como importantes. Hago un resumen para poder después escuchar algunas preguntas que quieran hacer al micrófono. Primero, voy a buscar un proyecto, o sea, voy a buscar una empresa para desarrollar un proyecto de pasantía. Acá la negociación no es solamente en plata, chiquillas, chiquillos, no es solamente plata, si ustedes no lo están haciendo por plata, están haciendo para titularse. Entonces, ok, ustedes van y cumplen con los requisitos que la empresa pide. Pregunten que la empresa también cumpla con los requisitos que ustedes piden para poder desarrollar el proyecto. Nos ha pasado muchas veces que muchos estudiantes han tenido que aplicar, han tenido que partir el siguiente semestre. Este semestre nos ha pasado ya bastantes veces. Y es algo que es evitable porque empieza ahora la búsqueda. ¿Ya? Y segundo, una vez que tengo la pasantía, inscribo en gestión FIC hasta el paso 3. Paso 4 lo vamos a dejar para cuando ya tengan el proyecto validado. Paso 3, se inscribe la pasantía, se toma el curso, se valida el problema con el profesor o con los directores de carrera si quieres doble titulación y con el profesor. Y después de eso, se hace el paso 4 y se empieza a desarrollar el curso de pasantía en sí. Presentaciones de avance, y no es muy distinto a hacer un capstone project. Tenéis que levantar el problema, tenéis que entender por qué el problema es un problema. Después de eso tenéis que plantear un objetivo, SMART, objetivos específicos.
Después de eso tienes que ver las métricas, la metodología en base a la cual vaya a desarrollar tu proyecto, tienes que desarrollar el proyecto, perdón, antes una investigación respecto del estado del arte, de qué es lo que se está haciendo hoy día para resolver ese problema, propones soluciones y en el desarrollo implementas esas soluciones, haces los resultados, cómo te fue bien, te fue mal. Ojo que acá no buscamos que a ustedes les vaya siempre bien. Yo he estado en defensa en donde el estudiante no cumplió con el objetivo, pero aprobó con un 7, porque fue capaz de entender por qué no lo logró. Y esa reflexión es tanto o más válida que el proyecto en sí mismo. Plantea el objetivo, hace todo, hace el desarrollo, conclusión, ¿qué aprendí? ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Qué podría haber hecho mejor? Retrospectiva. Y después de eso se entrega un informe final que es revisado por el profesor de pasantía. Una vez que ustedes aprueban la pasantía y aprueban todos sus cursos, egresan. Y parte el proceso de defensa. Entiendo, corrígeme Sandra, por favor, entiendo que la defensa del próximo periodo, o sea, después del próximo semestre, es en abril del 2024, ¿me equivoco, Sandrita? Estamos planeando, pero sí, es para marzo o abril del siguiente año. Listo. Marzo, abril 2024. ¿Por qué hacemos esto? Porque queremos que preparen su defensa bien, ¿no? O sea, antes tenían 2 semanas y 3 semanas para armar una PPT y fallaban un montón y necesitaban madurez de desarrollo, de entendimiento de cómo se presenta, de un montón de más que nada habilidades comunicacionales que hay que desarrollar. Entonces, la idea es que ustedes dentro de eso, después de que se apruebe la pasantía y que egresan, tengan un periodo suficiente para que puedan preparar una buena defensa. ¿Ya? Eso. Dejo, no sé si me faltó algo, Francisco, que estaba más metido también conmigo en el tema. Sorry, he estado contestando todas las preguntas, así que no te he escuchado mucho. Vale. Hay hartas preguntas Vale. en el chat, Rafa, que ya Nadie. como que se nos pilló la máquina. Ya colapsaron. Dale, vamos. Sí. Vamos con Yo recomendaría que, yo sé que hay varios que tienen hartas dudas, pero muchas de esas dudas se van a ir saliendo en base a lo que está diciendo Rafael, y además la idea es dejar el espacio también para que hagan esas preguntas, porque es probable que algunas se me han pasado o ya las dijo Rafael. Entonces recomendaría que se aguanten un poquito y si se dan cuenta que se está acabando y como que todavía pueden hacer preguntas, pero eso. Vale. Dejemos, no sé, Nati, si queréis leer algunas que creéis que son importantes. A ver, por ejemplo, preguntan acerca de si pueden elegir el profesor que va a hacer el curso de pasantía. Sí, ya. Con respecto a los cursos, nosotros seteamos secciones, y qué bueno, gracias por darme ese input para poder conversar al respecto del tema. Lo que nosotros hemos hecho en este último tiempo es que nos hemos dado cuenta de que los estudiantes necesitan profesores que tengan conocimiento, bagaje, experiencia en los problemas que ustedes están resolviendo. ¿Ya? Entonces, no basta con tener solamente un profesor de la facultad que los acompañe, sino que sea un profesor además que entienda del problema que ustedes van a resolver. Entonces, armamos alrededor de, si no me equivoco, 20 secciones de pasantía distintas. Y cada profesor tiene una temática. Entonces tú, más allá de elegir el profe en particular, tienes que elegir la temática que vas a desarrollar dentro de tu pasantía. Para los ingenieros industriales el abanico es gigante. Para los ingenieros, para las personas que hacen otro tipo de especialidades, son un poco más directos. O sea, bioingeniería es bioingeniería. Y hay una sección para los bio. Para informática hay 2 o 3 secciones. Para mecánica creo que hay una, y es también por el volumen de estudiantes que desarrollan las pasantías. Pero para los industriales, que somos y son la gran mayoría, tenemos ingeniería financiera, tenemos marketing online y ventas online, tenemos operaciones, que hay como 5 o 6 secciones de operaciones. Francisco trabaja en una de ellas, donde está el profesor, está Duque, está Ray Sánchez, y hay un montón de otras personas bastante expertas en procesos y en mejora y optimización de procesos. Hay secciones de ciencias de datos, hay secciones de implementación de sistemas de la información, hay secciones de distintos tópicos. Entonces, más allá de seleccionar el profe que tú querís, tenés que seleccionar el tema
que tú querís. Las secciones son de a 15 alumnos, esto es como un poco el core. Entonces, cada profesor tiene a su cargo pocos estudiantes en la idea de que pueda dedicarles el tiempo que corresponde para que esos proyectos sean exitosos. ¿Ya? Y, claro, tú tomaste con un profesor y ese profesor tiene bastante estandarizadas las exigencias que son necesarias para cumplir con el proceso de pasantía. ¿Ya? Si tú ves que entraste con un profesor y en realidad entraste a operaciones, pero en realidad tu proyecto es mucho más de ciencias de datos y de operaciones, por ejemplo, tú tienes la posibilidad de solicitar, ¿vale? Y vas a poder cambiar de sección, solo para este curso se permite, de cambiar de sección hacia una sección de ciencia de datos, ¿cachai? En donde hay un profesor mucho más experto en ciencia de datos que en procesos industriales. ¿Ya? Preguntaban por ahí, vía la rápida, acaban de preguntar cuál es la diferencia entre una práctica y una pasantía. La práctica es una mini pasantía, es menos de la mitad de una pasantía. Es una cosa corta de 1 mes y medio, 2 meses. Sí, ¿Vale? Y se convalida, ¿no, Francisco? Sí, Rafa, que ahí, bueno, justo respondí esa pregunta, pero para aclarar un poquito más, básicamente no necesariamente implica hacer un proyecto. Es una pega que muchas veces tiene que ver con la operatividad y las tareas diarias que uno hace como recién titulado de una pega entrante de ingeniero. Y la pasantía tiene mayores responsabilidades, dura más tiempo y además tiene la obligatoriedad de hacer un proyecto dentro de esa pasantía. Claro. Eso. ¿Qué otras preguntas se repiten, Nati? Así como para poder ir agarrando como temas que se me hayan quedado en el tintero. Hay hartas preguntas relacionadas con la doble titulación, pero en realidad yo creo que se han ido respondiendo con la información que diste. Otro Ya. con respecto al seguro. Todos los alumnos que están, todos nuestros alumnos tienen seguro. Por lo tanto, ese certificado se les entrega, Sandra, ahí tú o Rafa, ¿en qué momento el alumno puede acceder al seguro para presentar en la empresa? El seguro, en cuanto al seguro, es importante que sepan que tienen que estar en calidad de activo. Los estudiantes cuando suspenden, porque a veces suspenden porque no encuentran X o pasantía y de pronto lo encuentran en el intermedio, dicen, quiero el seguro o porque voy a comenzar la pasantía. No, el estudiante tiene que estar en el estado activo completamente. Y una vez se encuentran en la empresa o tienen la empresa, como dijo Rafael, escriben la empresa en gestión FIT, y de forma automática, si son estudiantes, les debe llegar un seguro, donde el seguro escolar, donde el seguro de la pasantía, donde les explicamos o se detalla en qué empresa van a hacer la pasantía. Eso es lo del seguro. Preguntaron Pablo. preguntaron Perdón, también Sandra. sobre el seguro en el extranjero. El seguro en el extranjero también no cobija totalmente el mismo porcentaje que de forma nacional, pero tiene una cobertura aproximada del 50-60%. Pero también tiene cobertura para el extranjero el seguro de la universidad. Genial. Pablo, tú tienes una pregunta, quizás va a abrir un poco el micrófono. Respondió bastante bien Sandra. Lo único que me queda un poco más para la duda personal es porque yo ya empecé a conversar con ciertas empresas y más de una me preguntó sobre el seguro. Ahora puedo responder que claro, como estoy al día, cuento con este seguro. Pero hay alguna especie de documento, porque ya si lo hago como dices tú en sistema de gestión FIC, ya es como más estar comprometido con dicha empresa, como inscribirla. Finalmente yo todavía estoy en conversaciones de qué proyecto puedo hacer y si lo hago con ellos. Simplemente les digo que tengo el seguro, no les muestro nada. A ver, el seguro se puede solicitar vía pasantía.fic@uai.cl. ¿Ya? Entonces, tú, si es que lo necesitas antes, nosotros podemos emitirlo antes.
Ahora, para las personas, la gran mayoría de las personas lo necesitan. No están inscribiendo la pasantía. Entonces, lo tenemos también ahí automatizado en la plataforma de cara a que cuando inscriban puedan descargar ese certificado y si la empresa se los pide, lo puedan entregar. Pero no todas las empresas lo piden. No todas las empresas lo piden, ojo. Entonces, hay algunos que los piden muy temprano, otros que los piden un poquito más tarde, otros que lo piden cuando pasa algo. Entonces, cuando ustedes inscriban la pasantía, lo van a poder descargar desde el sitio Gestión FIC, definitivamente. Si lo necesitan antes, lo pueden pedir por correo a pasantía.fic@uai.cl. Quiero hacer una salvedad junto porque hay varios estudiantes que han estado preguntando si pueden, que ya han encontrado la empresa y quieren comenzar la pasantía ahora, pero están viendo asignaturas tanto en pregrado como en quinto año. Pueden ya tener vista la empresa, pero todavía no pueden inscribirla en Gestión FIC porque todavía tienen pendiente terminar su malla curricular. Y hay que tener claro que para ver la pasantía solamente full time, pueden verla hasta con una asignatura pendiente y ustedes los que todavía están viendo asignaturas no saben cómo van a terminar a julio. Entonces, con la empresa que estén hablando, que ya pueden estar buscando, podrían iniciarla una vez ustedes sepan que ya tienen sus asignaturas aprobadas y puedan sin problema hacer la pasantía de forma oficial con Gestión FIC. Porque van a encontrar un problema que van a entrar a la página y que no está autorizado para entrar, porque usted todavía no es candidato al 100% para hacer su pasantía, porque tiene todavía asignaturas pendientes. Sandra, una pregunta relacionada a eso que había en el chat. Efectivamente se puede tomar la pasantía con un curso pendiente, pero ¿ese curso pendiente puede ser de pregrado? Sí, puede ser de pregrado, puede ser, pero solamente uno, solamente hasta uno. Sí. Había alguien, no me acuerdo quién, que preguntó Y con si part-time hasta con 3 asignaturas, pero hay estudiantes, por ejemplo, que están viendo 4 asignaturas ahora, que son sus últimas 4, y le resta la pasantía, pero no pueden inscribirla ahora en Gestión FIC porque todavía están viendo 4 asignaturas. Entonces, tendrían que iniciarla aproximadamente en julio. Con respecto a eso, quiero ser bien enfático en algo. Si ustedes toman una pasantía y tienen un ramo pendiente, ya voy con Estefano, con Juan Sebastián y con Andrés. Si ustedes toman una pasantía con un ramo pendiente, ese ramo pendiente va a ser presencial. Entonces, ustedes mismos deben pedir la autorización y deben tener la autorización de su empleador para venir a clases, al curso. Si el empleador no les da el permiso, ustedes no pueden tomar ese trabajo. La pasantía, esto para la pasantía full time, para la pasantía part time más aún, porque tienen más cursos que dar, ¿ya? Entonces, chiquillas, chiquillos, sean inteligentes, como que piénsenlo bien. Chuta, debo un ramo y quiero hacer la pasantía aquí. Sean transparentes y digan al tiro, oye, ya, pero yo debo un ramo y tengo que ir a la universidad este día a esta hora. Y me van a tomar, porque ustedes saben, pues si ustedes trabajan, no tengo idea, si la empresa queda lo más cercano, qué sé yo, ahí en Apoquindo, en el barrio del Golf, para acá se van a demorar 2 horas si vienen en micro. Entonces van a perder toda la tarde de un día, o toda la mañana de un día, y eso podría afectar el hecho o la necesidad que tenga la empresa. Entonces, eso tiene que ser conversado antes, y ustedes tienen que transparentar eso antes, ¿ya? Voy con Juan Sebastián Córdoba. Juan Sebastián, cuenta. Hola, buenas. La cosa es que yo he escuchado y hablando con otros compañeros sobre el alcance que tienen, todo esto en contexto de doble titulación, el alcance que tiene que tener el proyecto por cada carrera, porque por lo menos quiero llegar después tarde con el proyecto ya hecho. ¿Qué alcance tienen que tener o qué profundidad tienen que ver? ¿Ambas iguales o una puedo restar? Por ejemplo, yo estoy estudiando bioingeniería e industrial. Y lo que el imaginario que tengo es que es como sumamente profundo en bioingeniería y puedo restarle un poco de esto de industrial. ¿O tienen que ser ambos? No sé si se entiende la pregunta. Que si te estáis tratando de titular de ambos, debería tener un nivel similar
ambos. Por eso es que no Pero, quería llegar a ver, pero ingeniería, ojo, ingeniería industrial, nosotros los ingenieros industriales son un poco aspirina, o sea, podemos mimetizarnos con un montón de otras carreras, porque en todas las otras carreras, esto en el caso de industrial ojo, todas las otras carreras, tú tenés procesos. Entonces, si tú te metís a solucionar un proceso y pones una solución de tipo bioingenieril, podríais estar atacando ambos casos, ¿cachai? Ah, ya. Ya, por ahí va Pero, que se resta, se claro, mimetiza al final. Mira, claro, pero eso me tiene que gustaría estar agregar algo validado ahí. por ambos directores de carrera. Sí, sí, sí. Francisco. O sea, lo que hay que tener claro o sea, la idea, como dice Rafael, está bien, ¿cierto? La profundidad de ambas carreras debería estar más o menos similar en el proyecto. Sin embargo, es posible y suele pasar, digamos, de que obviamente una carrera tenga como un poco más de importancia en el proyecto que se realizó. Yo diría que lo principal y lo importante, considerando que cuando es doble titulación son los directores de carrera quienes tienen que validar el proyecto, y lo que yo recomiendo es que a mis estudiantes, por ejemplo, les digo, oye, anda a validar tu idea de proyecto al principio y después anda a validarlo cuando ya esté listo, después de tener la validación del profesor de cátedra. Así uno se asegura o minimiza los riesgos de enfrentarse a un no cuando uno ya avanzó harto. Y en ese sentido, hay mínimos de lo que se esperan con respecto a cada una de las carreras. Esos mínimos los estamos trabajando para definirlos bien claros, porque en este minuto estos mínimos están como más hablados que escritos. Entonces lo que estamos buscando con los distintos directores de carrera es que exista un documento donde quede claro qué es lo mínimo que se espera en cada carrera correspondiente a cada uno de los, digamos, subtemas que existen dentro de las carreras. De todas maneras, la mejor forma de asegurarse es yendo directamente a los directores o a algún profesor de la FIC de la carrera que te pueda dar una idea de si la profundidad con respecto a la carrera específicamente es adecuada o no. Ya, muchas gracias. Se pasó. ¿Verdad? Voy a comentar algo que pasó por una pregunta por ahí que alcancé a ver. Si ustedes miran toda la documentación y seguramente ustedes han conversado, la pasantía debiera durar 810 horas. Esas 810 horas, si ustedes las llevan a 45 horas semanales, ¿cierto? Todavía tenemos una ley de 45 horas semanales, son 4 meses y medio. 4 meses y medio es agosto, septiembre, octubre, noviembre y la mitad de diciembre, ¿ya? Entonces nosotros comenzamos a contar esas 810 horas desde el primer día de clase, desde cuando parte el semestre. Una vez que parte el semestre, nosotros empezamos a contar esas 810 horas, no antes. Ahora, la recomendación es que ustedes partan trabajando antes porque así se empapan de la empresa, así se empapan del lugar, así conocen los procesos, conocen el negocio, saben a quiénes recurrir, generan redes dentro de la empresa, que eso es vital para poder tener un proyecto exitoso. Entonces, por eso es que les decimos, al 31 de julio, tú ya deberías tener tu empresa, tu trabajo listo, en términos de ya tener una empresa para realizar esa pasantía. ¿Vale? Claro, y Andrés. agregando lo que dice Rafael, hay un punto importante que pasa con muchos estudiantes, no pasa en todas las empresas, pero tiene que ver con, más allá de lo que decía él, que las mismas empresas los tienen en un proceso de capacitación. Y en ese proceso de capacitación típicamente no están trabajando en un proyecto o incluso evaluando buscar un proyecto. Y eso obviamente les está consumiendo tiempo del semestre, que obviamente es limitado porque ustedes tienen que considerar que dentro del semestre, por más de que ustedes incluso podrían seguir trabajando posterior al semestre, nosotros tenemos que cerrar el curso como profesores, y por lo tanto el proyecto tiene que estar listo antes del cierre del curso, independiente si usted dice, pero profe, es que yo voy a seguir trabajando 2 meses más. Bueno, pero el curso se cierra. Entonces, esa recomendación que dice Rafael de comenzar lo antes posible va de la mano de cómo uno busca al final del día minimizar esos riesgos que están asociados a no alcanzar a tener un buen proyecto en el momento. Eso no quiere decir que si yo empiezo a trabajar a mediados de agosto o a mediados de marzo, dependiendo del semestre, por supuesto que es posible llegar a un buen término del proyecto. Sí, pero lógicamente uno está mejor preparado, porque ¿qué pasa si uno parte a mediados de julio, o sea, de agosto o mediados de marzo? Que si me tienen un mes haciendo capacitaciones, ya perdí un mes de los 3 meses que me quedan de curso. Entonces, obviamente eso puede afectar el desempeño o lo esperado del proyecto. Exacto, exacto. Una cosa antes de pasar la
la palabra a Andrés. Ustedes recuerden siempre que son primero estudiantes y después son trabajadores de una empresa. Deben priorizar las actividades de la universidad. Si se les pide, y todo esto es por Zoom, ojo, no tienen que venir a la universidad necesariamente. Obviamente si necesitan buscar un profesor y el profesor los cita a venir a la universidad, ustedes vienen. Pero estamos conscientes de que ustedes están trabajando en sus empresas. Entonces, hemos desarrollado un curso de apoyo, un curso de coaching, un curso de retroalimentación, a través, o sea, de forma online, de forma por Zoom, básicamente. Pero sí van a tener reuniones o presentaciones con día y hora fijo. Entonces, si tienen alguna, si el profesor dice que es, no tengo idea, el lunes a las 3 de la tarde, y ustedes les ponen una reunión, lo que es prioridad es la universidad. Por favor, ténganlo súper en cuenta, ¿ya? Andrés Echeñique. Sí, hola a todos. ¿Se escucha bien? ¿Verdad? ¿Sí? Se escucha súper. Sí, dale. Ya, perfecto. Yo tenía una pregunta sobre el tema del convenio. Que si hay una empresa que, que está interesado en un alumno porque está trabajando hace un tiempo en un rubro, eh, este convenio, luego de que este alumno termina con la empresa, ¿tiene que aceptar más alumnos o puede ser específicamente solo con uno? La empresa toma a los estudiantes que se le antoja, digámoslo así, coloquialmente hablando. O sea, no es obligación, pero sí la empresa, si toma uno, debe gestionar el convenio. ¿Cachai? Ya, perfecto. Muchas gracias. Y ojo con esto, el convenio no lo firmo yo, no lo firma la Nati, ni la Jime, ni Francisco, ni Samuel, ni la Sandra. Lo firma el rector de la universidad. Y eso demora. Por lo tanto, si entra una empresa sin convenio, empiezan a gestionar el convenio ahora. Tenemos un timing de por lo menos 2 meses para firmar los convenios. Y estamos evitando a toda costa tener estudiantes en empresas que no tienen convenio firmado. Podríamos imputar o impugnar la pasantía porque la empresa no está con convenio firmado. ¿Ya? Eso. Rafa, me gustaría agregar algo que está asociado Dale. a una pregunta que vi con respecto a Quinto. Y yo sé que no tiene que ver directamente con las pasantías, pero quizás por muchos tienen la misma duda. Como muchos sabrán, ha cambiado un poco el tema asociado a Quinto, desde el punto de vista de que ahora se le llama segundo ciclo y existe un primer ciclo que es de primero a cuarto. Y quizás muchos de ustedes están en cuarto y no tienen idea cómo funciona lo que antiguamente llamábamos el paso a quinto. Se ha decidido, todo lo que hemos tenido conversaciones con pregrado, básicamente en la unidad central, de que estos requisitos que existían para pasar a quinto ya no van a existir. Sí, lo que necesitamos de ustedes es que sigan indicando su preferencia o necesidad de pasar, más que de pasar, de tomar cursos de quinto, porque todavía existe esta diferencia entre existe un expediente de pregrado y un expediente de segundo ciclo. Esas diferencias siguen existiendo, se están trabajando quizás para que eso se elimine, pero por el momento sigue existiendo. Y en ese sentido, ustedes tienen que verbalizar formalmente a través del típico formulario, y esa información obviamente va a estar disponible, que ustedes, no sé, por ejemplo, el próximo semestre, hoy yo quiero tomar un curso de quinto porque si no me atraso o me empiezo a atrasar, y eso va a provocar, digamos, que se les abra el expediente de quinto. Entonces, en ese sentido ya no van a existir, y se los puedo decir oficialmente, los requisitos que estaban asociados a que yo tengo que cumplir con, por ejemplo, ciertos cursos atrasados de pregrado para poder pasar al quinto, ya no es así. Lo que sí, obviamente, es que va a haber un momento en que van a tener que decidir la vía de titulación, ¿sí? Y es ahí donde tienen que tener claro si van a querer esta vía o las otras vías. No sé si respondí a algunas de esas dudas que estaban con respecto a esa información. Sí, había un par de preguntas respecto de los aranceles. Nati, no sé si tú nos podías ayudar con esas preguntas como para todos. O sea, en términos generales, el arancel no varía dependiendo, o sea, independiente del mecanismo de titulación que escojan. Eso es como la regla general. Así hagan emprendimiento, pasantía o magíster, el arancel sigue siendo el mismo. Hay otra con respecto a las becas que también, sí, si la beca es por la carrera, va a seguir cubriendo si hagas pasantía o como digo, cualquiera de los otros mecanismos de titulación. Y yo, solo mencionar, en algún momento un alumno preguntó si podía defender su pasantía habiéndola aprobado, pero aún quedándole asignaturas de la malla.
La respuesta es no. La respuesta, o sea, la defensa va asociada al egreso de la carrera, no necesariamente a la aprobación de la pasantía. Así que el momento en que usted está egresado, que cumplió con la aprobación de todos los cursos y de la pasantía incluido, puede defender su título. Voy a poner un caso extremo. Se asocia típicamente por razones lógicas de que la pasantía, el proyecto que yo hago en la pasantía, es el que tengo que defender después. Y la verdad es que formalmente no es así. Ustedes podrían hacer la pasantía un año, pueden pasar un año y el año que sigue quieren defender y defienden un proyecto que armaron ustedes por su cuenta. En estricto rigor se puede hacer eso, no se los recomiendo para nada porque obviamente no van a tener ninguna validez desde el punto de vista de los profesores y el proceso que hicieron de pasantía y obviamente se toman un riesgo gigantesco a tener una reprobación de la defensa considerando que no tuvieron un asesoramiento en ese proyecto extra que hicieron. Aquí voy con esto, es un caso extremo de que el proceso de defensa con respecto al proceso del curso de pasantía, por más de que está ligado con respecto al proyecto, no hay otra cosa que los ligue, es un curso como cualquier otro curso. Y para defender, que es un proceso de egreso, como bien decía Natalia, tiene que ver con que yo tengo que haber aprobado el 100% de mis cursos para poder egresar y luego obviamente defender mi título y ser titulado. Entonces, lo lógico es que el curso de pasantía es el último curso que uno hace en un proceso natural y por supuesto yo termino ese curso como mi último curso y lógicamente, como hice recién, tengo fresquito un proyecto que me lo validaron, yo defiendo ese proyecto, ¿cierto? Pero entender, digamos, de que no es que si yo termino el curso de pasantía estoy listo para defender, no, depende del egreso que uno tenga. ¿Sí? Bien. Montserrat tiene una pregunta. Montserrat, ¿te por ahí? ¿Se escucha? Ah, sí. Sí, se escucha. Ya. Es que no entiendo de quinto cómo sé qué ramos tengo que tomar. Como que sé que, por ejemplo, voy a tener, no sé, pues, medio semestre de pasantía, pero ¿qué ramos tomo el primer semestre? ¿Cómo, Claro, cómo sé eso? ¿O dónde lo veo? O sea, depende... alumnofic.uy.cl. Claro, primero depende de la cohorte que entraste, hay una malla asociada, ¿cierto? Que seguramente te lo darán entregar un folleto y esa información también está en alumnofic.uy.cl, que ojo, como disclaimer, sabemos que hay cierta información que está desactualizada y hemos tenido problemas con respecto a la actualización de la misma por un tema de servidores y no voy a entrar en detalle en eso, pero básicamente, digamos, hemos tenido problemas técnicos. Estamos al tanto y la idea es actualizar esa información lo antes posible, particularmente con respecto a ciertas cosas asociadas a quinto y las vías de titulación. Pero no se preocupen que esa información va a estar. Ahora, con respecto a los cursos de quinto, primero hay que tener claro de que si tú tomas una vía de titulación, típicamente la vía de titulación es un solo semestre desde el punto de vista full time. Excepto articulación con magíster, que ahí obviamente se complejiza un poco más, pero eso se discutirá en esa vía, en la charla de vía de titulación de articulación. Pero si hablamos de Startup School y pasantía, el segundo semestre de un año es cuando se dedica 100% a esa vía de titulación y por lo tanto los otros 5 cursos que uno debe, del quinto, se toman en el primer semestre. Independiente que igual se puede dar vuelta, pero no tiene mucho sentido. La idea es aplicar o tener la mayor cantidad de conocimientos para hacer correctamente la pasantía. Pero esos 5 cursos son los optativos. No son En todos verdad no son optativos. optativos. Depende de la carrera, y depende de la cohorte, pero en la mayoría de los casos son 2 cursos obligatorios de la carrera. Para darte un ejemplo, industriales, gestión de operaciones avanzada y estrategia y marketing. Y después son 3 optativos, o 2 optativos y un electivo. Al final del día depende mucho de tu carrera, la cohorte, etc. Y esa información, como les digo, está. Ahora, lo que sí es que si ustedes deciden hacerlo de forma part-time, ya sea Startup School o pasantía, entonces ahí cambia un poco la cosa porque esa part-time es que tu curso full-time se divide en 2 y tienes que tomarlo el primer semestre, part-time 1, segundo semestre, part-time 2, y los 5 cursos se reparten en los 2 semestres como tú quieras. Puedes tomar 3 cursos el primer semestre y los otros todo el segundo, o viceversa, está lo mismo. Ahí tienen harta libertad dependiendo de cómo lo quieren hacer. Ahora, la gran mayoría toma full time, típicamente hay una sección de part time que son 15, 10, entonces son poquito, puede ser un poquito más en verdad, pero la mayoría toma full time y como les digo, lo recomendado es los 5 cursos, que son estos 2 obligatorios, más los 3 optativos, electivos, etc. Y después la vía de titulación que vendría siendo pasantía o Startup School. Gracias. De nada. Una si última alguien cosa. tiene una duda concreta con respecto a algún curso en específico,
sobre su malla o algo así y no lo encuentran en alumnos FIC o lo que sea, obviamente puede comunicarse conmigo y trataré de ayudarlo frente a esas dudas muy específicas. Están preguntando mucho por las fechas de las defensas. Las fechas de las defensas estamos sí en alumnos FIC, así como dijo Francisco, hay un poco de desactualización en la información y hay unas fechas de enero, de julio, de septiembre. Estamos trabajando desde docencia, ajustando algunas fechas, como decía ahorita el profesor Rafael, para que ustedes tengan un poco más de tiempo en la madurez de los proyectos de título. Entonces son fechas que se están ajustando actualmente, pero a todos los estudiantes que son candidatos a defender, una vez termine cada semestre, les llega un correo informativo diciéndole usted es candidato y está pronto a defender, teniendo en cuenta que ya terminó todas sus asignaturas o todos los requisitos académicos que tenía. Eso es lo principal. Entonces, es preocuparse por terminar todo y desde docencia, desde la facultad, le informamos que ya es candidato para defender. Exacto. Un último comentario respecto a la carga de los cursos. Pasantía full time son 5 cursos, pasantía part time son 3 cursos. Entonces, ese es el nivel de carga que se espera que los estudiantes cumplan dentro de la semana, en términos de trabajo para el curso. Por eso es que tiene esa cantidad de crédito, básicamente. Eso. Sí, no sé por qué Montserrat preguntó, entonces hay rebaja al arancel, no sé a qué se refiere, pero... Es que alguien preguntó anteriormente si la pasantía part-time, como equivalía a 3 cursos, podía solicitar la rebaja de arancel. Y efectivamente, si no toma otros cursos, sí. Si no toma cursos asociados, puede solicitar la rebaja. Sí. Pero claro, normalmente los alumnos toman la pasantía part-time porque van a inscribir cursos en paralelo. Claro. Pero sí se puede hacer. No te alargas un semestre. Al final no te conviene. Porque los 2 semestres con descuento son más caros que un semestre sin descuento. Entonces, o sea, al final, si tú tomas un curso, 2 cursos o 3 cursos o la equivalencia de eso, hay rebajas. Cuando uno pasa al cuarto curso ya se paga el arancel completo. Mejor tome 6. Entonces, si voy a tomar 4 o 6, mejor tomar 6 o 5. Exacto. Bien. No sé si más dudas, más comentarios que quieran hacer a viva voz. Insisto, tenemos ya la mitad de la gente que partió en esta charla. Así que, a ver, algo que me gustaría agregar, algo que me gustaría agregar que va más desde el punto de vista técnico, que yo sé que estas preguntas suelen suceder, o estas interrogantes suelen suceder un poco posterior a los alumnos, considerando que me imagino hay varios de cuarto, entonces, y algunos de quinto que tienen que preocuparse de agarrar la pasantía o una pega. Yo recomendaría, una recomendación que creo que es sumamente importante, es tener claro qué es lo que se espera desde el punto de vista técnico asociado a la carrera, o el proyecto que ustedes van a hacer asociado a la carrera, y que transmitan esa información a la empresa o el supervisor que los va a contratar. Y tengan muy claro eso, porque de repente son ustedes los que aceptan los contratos de la empresa. Entonces son ustedes los que están aceptando ciertas condiciones. Y de repente no se dan cuenta que esas condiciones pueden significar que el 80% de su tiempo lo tengan que dedicar a algo que no va a poder traducirse en un proyecto. Y por supuesto eso ustedes van a ver perjudicados porque puede implicar que en sus tiempos libres estén trabajando en el proyecto. Y obviamente eso va a significar un estrés adicional, etcétera, etcétera, y podría llevar a un proyecto no adecuado. Entonces, una recomendación que va más transversal desde el punto de vista de las carreras es que piensen primero, quizás empiecen a hacer una lista de los contenidos que ustedes sienten que han aprendido. Y quizás haganle el match con los cursos que ustedes han aprendido o que han tomado desde el punto de vista de sus carreras. Y empiecen a pensar qué temas les interesa, qué temas ustedes son más adeptos o les interesa trabajar o creen que les va a ser más fácil o les parece más interesante, etcétera. Y empiecen a buscar pasantías que estén relacionadas, ya sea por el área o ya sea por el tipo de pega que van a hacer, que estén relacionadas a esos temas. Y que, ojo, particularmente los industriales, y bien lo dijo Rafael, si usted tiene una mención o un minor, por supuesto que pueden hacer un proyecto relacionado a eso, pero ojo, no es una obligación. Ustedes se titulan por carrera, no mención ni minor. Eso es simplemente un agregado desde el punto de vista de que ustedes muestran que tienen mayor conocimiento en ese tema.
pero no se titulan asociados a esas menciones o minor, por lo tanto pueden hacer una mención en TI y hacer un proyecto relacionado a operaciones que no tienen nada que ver, ¿cierto? Porque como industriales estarían haciendo la pega industrial. Entonces, evalúen eso, porque muchas veces yo les pregunto a mis estudiantes, ¿ustedes saben lo que hace un industrial? Yo soy industrial, obviamente, entonces tengo más contacto con los industriales. ¿O ustedes saben lo que hace un bio? Y como que no tienen muy clara esa respuesta. Ustedes saben qué es lo que han aprendido, ustedes saben qué es lo más importante de sus carreras, de su conocimiento, de las habilidades que tienen que tener. Entonces, empiecen a hacerse esas preguntas a ustedes. Si no tienen respuesta, acérquense a los profesores que han tenido, al director de carrera, etcétera, para que les ayude a responder esas preguntas. Y cuando tengan claras esas preguntas, vean cómo ustedes pueden pensar más o menos en un proyecto. Otra oportunidad que tienen, quizás para los de quinto ya es un poco tarde, y sorry si no se les dijo esto antes, pero para los que están en cuarto y que todavía no han hecho Capstone, Capstone es una oportunidad para simular y enfrentarse a un proyecto real con respecto a tópicos de su carrera. Y yo sé que a veces no lo aprovechan mucho porque están preocupados de otras cosas, pero piensen que si van a hacer pasantía, van a estar haciendo un proyecto solos. Y cuando están en Capstone, están haciendo un proyecto grupal. Y muchas veces se apoyan en sus compañeros y digan, oye, pero ¿cómo yo puedo aportar? ¿Cómo yo puedo entender lo que estamos haciendo para que quizás pueda hacer algo similar o algo de otro tópico, pero que tiene que ver con mi carrera? Porque ustedes tienen que demostrar de que van a hacer un proyecto que está relacionado a su carrera para validar que ustedes merecen el título de ingeniero en lo que sea, ¿cierto? Entonces, es súper importante que tengan claras esas cosas, porque pasa que incluso a alumnos de defensa, uno les pregunta, oye, ¿por qué tú crees que este proyecto era necesario hacerlo como ingeniero, bla, bla, bla? Y no tenían muy clara esa respuesta, y eso no puede estar pasando. Entonces, eso quiere decir que no ha habido una reflexión interna de ustedes de qué es lo que se espera, o qué es lo que es para ustedes la carrera, y desde el punto de vista entonces en ese sentido, qué es lo que se espera de ustedes en esa carrera. Y también otra cosa que recomendaría es que piensen o dejen o transmitan esta información de que la idea es que ustedes de alguna manera puedan intervenir en cierto grado en las decisiones, no que tomen las decisiones, pero que sus proyectos puedan intervenir en las decisiones que están ligadas a los tópicos de sus carreras. Y esto quizás, bueno, yo como no soy de las otras carreras, a veces los proyectos se escapan un poquito de mis conocimientos, pero por lo menos en industrial, y que sé que al final tiende a ser la mayoría, típicamente lo que nosotros hacemos es mejorar las decisiones con la información que nosotros tenemos y todas las herramientas que vamos aprendiendo por la carrera. Entonces, usted tiene que preguntarse cómo yo puedo hacer un proyecto donde hay un problema o una oportunidad y yo pueda recomendar o mejorar esas decisiones que están tomando con las herramientas que ustedes han aprendido. Entonces, esas cosas, si las van procesando desde ya y empiezan a pensar en eso, cuando llegue el momento de tomar una decisión de sí, quiero trabajar aquí y entiendo lo que me están pidiendo la empresa y la empresa entiende lo que la universidad me está pidiendo, la experiencia del curso y el proyecto va a ser mucho mejor. Y en ese sentido las probabilidades de éxito van a ser mucho más altas, obviamente. ¿Sí? Eso. Acá Francisco. Hoy tenemos dos personas, Andrés y después Antonio. Andrés. Sí, mi pregunta es, ¿con quién se debe hablar de la universidad si es una pasantía internacional que todavía no tiene convenio? ¿En la misma Escríbeme, vía? nos juntamos, o sea, lo que se espera en una pasantía internacional es que la empresa debe emitir, porque no les podemos hacer firmar un convenio, por cierto, la empresa debe emitir una carta dirigida a la universidad. Esa carta se le debe entregar ahí a Sandra Rojas, diciendo, estimados, yo voy a aceptar a Andrés Echeñique como intern o pasante dentro de mi organización y me comprometo a entregarle todos los recursos y necesidades que él solicite para poder desarrollar efectivamente su proyecto pasante. Sí. Es como una carta de compromiso, básicamente, porque no podemos hacer un convenio legal con una empresa internacional, pero sí al menos que la empresa manifieste su voluntad de estar para ti, para ayudarte, para que tú puedas desarrollar bien tu proyecto. Es eso. ¿No? Perfecto, muchas gracias. No, me encanta. Antonia. Era sobre eso también, sobre la pasantía en el extranjero. Si yo estuviera, por ejemplo, complicada con esta carta o los requisitos, yo podría, por ejemplo, pedirle guía a alguno de ustedes, profesores, como para que me ayude a hacer este contacto con la empresa. No entiendo en qué sentido, porque al final la que busca la pasantía eres tú. No sé en qué sentido necesitarías ayuda. Como A los ver, ¿en qué requisitos. empresa quieres? ¿Cómo? ¿Me está preguntando? Sí, es que no entendí, o sea,
¿Qué requisitos tendría que tener la empresa para que tú puedas ir a hacer una pasantía en una empresa internacional? No, ¿Eso? como, como más detalle de los requisitos, como decirles yo necesito que ustedes hagan esto para poder trabajar en la empresa. O como por último, Ah, copiar, ¿sí? sí, Eh, encantado. Manda un correo y lo resuelvo. Ya, Antonia, muchas también escribiendo a PartnerFit. El procedimiento es PartnerFit en el caso de que es nacional. Nosotros desde PartnerFit hacemos la gestión para el convenio. Cuando ustedes los estudiantes envían el nombre de la empresa, el nombre del supervisor o contacto dentro de la empresa, su email y cargo, desde PartnerFit hacemos la gestión para iniciar el convenio. Y en el caso de que sea internacional, le transmitimos la parte de la carta de compromiso, la cual también es aprobada por el Consejo Docente, porque también como universidad velamos que la universidad y la empresa en el extranjero les dé la garantía a ustedes como pasantes para hacer el proyecto, porque a veces los estudiantes por ser el extranjero, sí, ya en el extranjero, pero a veces el acceso a la información por estar la empresa en el extranjero es mucho más difícil y para ustedes es complicado terminar el proyecto. Entonces, ese es como el procedimiento normal y una carta de compromiso del extranjero debe decir lo que decía ahorita el profesor, quién es, nos comprometemos a recibir a Antonia con sus apellidos, tu root, cuál va a ser tu pasantía, el proyecto dentro de la empresa, quién va a ser tu supervisor dentro de la empresa y la firma lógicamente el representante o la persona que de la empresa pueda estar habilitada para eso. Y lo haces llegar a PartnerFit para habilitarte esa pasantía. Ya, muchas gracias. Ya, Antonio. Genial. Juan Sebastián, última pregunta de la tarde. Ya, una consulta, digamos que ya inscribo la empresa, firma todo, y estoy dentro de la empresa. Y sucede que me doy cuenta de que este supuesto feedback por parte de la empresa de los recursos y la accesibilidad no se cumple. Ajá. ¿Cómo hago eso en ese momento? No sé si, ¿cómo Es sería el súper procedimiento? complicado. Bueno, esa es una de las ideas de por qué es importante que empieces antes de que empiece la pasantía. ¿Cachai? Porque así, por último, tenés algo de holgura para eventualmente cambiarte. Si yo fuera tú en ese sentido, si es que entro a una empresa, intento empezar a hacer algún proyecto de pasantía y veo que la cuestión, por mucho que me prometieron el oro y el moro, porque piensen ustedes que va un estudiante que al final es un cuasi ingeniero a trabajar en una empresa. Hay muchas empresas que se hacen de estudiantes cuasi ingenieros para pagarles como estudiantes, pero que trabajen como ingenieros, ¿cachai? Y eso no está bien, pero pasa. Entonces, si tú te das cuenta que eso pasa, tú tenés todas las de decir, ¿sabes que en este lugar no voy a poder desarrollar mi proyecto, así que tengo que cambiar mi pasantía? Y así generáis holgura. Ahora, trata de conversar con tus compañeros, de averiguar con nosotros los profes o qué sé yo, si tenéis ofertas de pasantía, trata de validarlas con nosotros, conmigo, con Duque, nosotros ya tenemos harto carrete, profe, tengo estas empresas, me dicen este tipo de cosas y quizás podemos ayudarte con algunos criterios si es que es necesario. ¿Ya? Es importante que si te enfrentas a una situación así, la reportes a pasantía, a este correo de pasantía FIT desde el punto de vista de que si la empresa realmente no está cumpliendo con lo que está, entre comillas, prometiendo con el convenio, es algo que nosotros vamos a tener que gestionar también y ver qué está pasando con la empresa, quizá romper el convenio, por decirte algo, no tiene por qué ser así, pero... y claro, y todo lo que dice Rafael es importante desde el punto de vista de que existe la posibilidad de cambiarse. Yo he tenido estudiantes que han renunciado porque no se han cumplido las condiciones, pero también, como te digo, es importante que se registre eso para que nosotros podamos hacer gestiones con la empresa de ver qué está pasando realmente para que no se vuelva a repetir. Ya, Bueno, muchísimas gracias. y tiene que haber una conversación con tu profesor, asumiendo que estás en el curso, porque claro, si lo hiciste antes y te estás enfrentando a eso, ahí sería hablar con Rafael o quizás conmigo también, dado que estás fuera de un curso, pero cuando estás en el curso, esas conversaciones tienen que pasar también con el profesor, porque él también él o ella te pueden dar ciertas recomendaciones al respecto también. Ya, muchas gracias. Antonia, última pregunta de la tarde, ahora sí. Sí, perdona, es que se me olvidó antes. Todo bien. Que no me quedó muy claro cómo funcionan las horas si yo parto antes de inscribir la pasantía, como las 810 horas. Si yo parto, no sé, en junio a trabajar y la inscribo después, ¿esas horas que yo ya trabajé, ¿me van a contar dentro de las 180 horas?
No, las 810 horas parten desde 810, el día de perdón. inicio de clases. Las 810 horas parten desde el día de inicio de clases porque ahí empieza como formalmente de cara a la universidad el semestre y tu proceso de desarrollo del proyecto. ¿Sí? Ahí el profesor en ese periodo va a validar tu proyecto y bla, 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 bla. Antes, se recomienda empezar a trabajar antes, no con la idea de desarrollar el proyecto de pasantía, sino que con la idea de que tú que hagas una inmersión o una inducción en la empresa y que estés más cómoda para poder partir estas 810 horas de trabajo del proyecto en sí. ¿Cachai? Eso. Sí, y suele pasar de que para el segundo semestre uno no empieza a trabajar muy antes. Típicamente empiezan a buscar pega en julio, las vacaciones, digamos, y es ahí donde empiezan a trabajar, suponte mediados de julio, entonces el tiempo que pasa antes no es mucho de cuando empieza el semestre. Pero para los que tengan pensado tomar pasantía el primer semestre, que típicamente son los menos porque como regularmente al final la mayoría debería estar tomando el segundo semestre, no es que necesariamente sea algo malo, pero entonces existe un periodo de vacaciones mucho más extenso, ¿cierto? Que es el verano. Y muchos deciden tomar, o sea, comenzar su periodo de pasantía en enero, mucho antes de que empiece el curso que empieza en marzo. Entonces, en ese sentido, la recomendación que les damos es que, dado que no hay un curso oficial considerando eso, es que se acerquen a profesores o a Rafael o a mí para que vayan en cierto grado validando y que no queden, digamos, 2 meses trabajando en algo que puede ser que no sirva. Ahora tienen que considerar que en febrero salimos de vacaciones, entonces obviamente utilicen ese tiempo en enero más que en febrero, porque probablemente en febrero no lo vamos a contestar, pero sí es importante que ustedes también sean proactivos frente a eso, para los que estén de nuevo pensando en tomar o empezar en enero. ¿Ya? Ya, y perdón, Bueno. ahora sí lo último, es que si, por ejemplo, si yo me quiero ir al extranjero, obviamente, si tengo un compañero que va a hacer, le toca también hacer la pasantía, obviamente compartir como gastos de alojamiento y esas cosas, como que conviene irse con alguien más. ¿Podríamos, por ejemplo, compartir el proyecto en la misma empresa o tienen que ser proyectos distintos? A ver, el ideal es que sean proyectos distintos. ¿Cachai? Hemos tenido estudiantes que han trabajado en el mismo megaproyecto, pero con 2 carriles o funcionando en 2 pilares del proyecto distintos. ¿Cachai? Y esto tiene que ver con evitar y no exponerse al plagio del proyecto que estáis haciendo. De hecho, hemos tenido algunos que con eso. cada uno escriba su propio informe, porque aunque estén trabajando en el mismo proyecto, que en estricto rigor no está prohibido, se recomienda por la razón que está diciendo Rafael, sí cada uno tiene que demostrar el valor que cada uno aportó, y en eso implica hacer un informe separado, y ahí es cuando puede existir conflicto, porque si están sacándose, no sé, pues escribamos esto los 2 juntos, entonces los 2 informes va a estar la misma información, entonces ahí la recomendación es como que cada uno ni siquiera se hable entre cómo están escribiendo el informe para que se vea esa como parte personal que cada uno está aportando al proyecto. Perfecto, muchas gracias. No, me encanta. Bien, chiquillas, chiquillos, quedamos 41, estuvimos en algún momento en 110 personas acá en la sala. Me imagino que ya todas las dudas están contestadas. Esto es un proceso, seguramente les van a surgir más dudas. Ahí está el correo de pasantía.fic@uai.cl, al cual ustedes siempre pueden recurrir. Y, o si no, le escriben a Francisco, me escriben a mí, le pueden escribir a Sandra o a Natalia o a Jimena y qué sé yo, y de a poco vamos canalizando las dudas. Importante sí es que las preguntas traten de resolverlas con la información oficial, no con es que me dijo, es que leí por ahí, es que no. Ante una duda de verdad que les va a afectar negativamente, por favor, pregunten, ¿ya? Pregunten formalmente. Nosotros por allá por julio, vacaciones de invierno, hacemos otra charla de pasantías. Y ahí indagamos mucho más en lo que es el curso. Así que nada, que tengan una buena jornada, que tengan una buena semana y vamos por ese primer semestre para poder hacer la pasantía del segundo. Que les vaya muy bien. Rafa, sorry, y eso que mencionó es súper importante porque las condiciones cambian a veces. Entonces, el que tomen decisiones basadas en lo que les cuentan los compañeros puede significar de que tengan información que no es correcta, porque no es que sea información mala, sino que información que está desactualizada.
Entonces es súper importante que la validen con nosotros. Exacto. Bien, gracias Nati, Jime, Sandra por estar acá. Gracias Francisco de nuevo por la apropiación y que estén todos muy bien. Nos vemos. Chao a todos, cuídense mucho. Chao, chao.